Buena, buena. ¿Cómo están? Bien, bacán. Listo. Hoy vamos a ver el Observer Pattern. Confunde un poco el nombre, pero vamos a ver qué es de qué se trata. Cuando buscamos patrones de diseño, por lo general aparecen estos diagramas en UML y lo que vamos a estar diseccionando va a ser estas entidades y qué es esto del Observer y el Concrete Observer y digamos que es todo esto. Si quieren saber más de patrones, se pueden meter en esta página, se llama Refactoring Guru. Está en español, en inglés. Ellos venden un libro, tienen los patrones separados por categoría. Y vienen con diagramas, vienen con casos de uso, algunos ejemplos de código, pero están en Java, pero sirve igual. Pros y contras y cómo se relacionan con otros patrones. Eso. Bacán. Este patrón Observer también se llama PubSub, que es Publisher Subscription o Publisher Subscriber, Event Subscriber o Listener. Y lo que busca este patrón es, va a haber un sujeto, le va a ser una entidad, ese sujeto va a ser una función, por lo general una clase o una función, y este sujeto va a tener un valor, él va a guardar un valor adentro. Cuando él cambie, va a ejecutar una lista, un arreglo de funciones. Entonces, él cuando se crea, dice, ok, este es mi valor. Va a exponer una función para que cambien ese valor. Desde afuera van a cambiar ese valor. Pero también va a exponer un método que va a permitir agarrar y meter funciones dentro de este sujeto para cuando él cambie, diga, ah, mira, después que yo cambio tengo que ejecutar todas las funciones que me pasaron. Si hacemos un símil, cuando nosotros no hacemos un add event listener en JavaScript a cualquier event, digamos que nos estamos amarrando a un evento del window. El window sería el subject, ¿ya? Haciendo el símil, el window sería el subject y cuando él cambie o cuando se gatille eso en particular, se va a ejecutar la función que nosotros le pasamos. El Windows no nos está avisando a nosotros o no nos está notificando y nos está diciendo, oye, cambié. No, uno es al revés. Es cuando tú cambies, acuérdate de ejecutar esta función. Y esa es un poco la mirada. Entonces, esto que se dice notificar, espérame, no es que notifica. Lo que hace, ¿qué? Ya. Lo que hace es que va a ejecutar esas funciones que tú le dijiste cuando pasa un evento en particular. ¿Ya? Con el subject no es un evento, sino que es un valor. Entonces, cuando él cambia su valor interno, él va a ejecutar todas esas funciones. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo en JavaScript. Acá. Entonces, ¿qué es este sujeto? Es una función, vamos a llamarle subject, y esta función va a devolver un objeto que va a tener distintas funciones para interactuar. ¿Ya? Y vamos a dejarle acá, no sé, name, subject. Va a ser igual a la ejecución de esa función. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener este objeto? Como les decía, primero va a tener un valor. ¿Ya? Ese es el valor interno que él tiene. También va a permitir que desde afuera podamos modificar ese valor. Entonces aquí vamos a tener una función que se llame changeValue. Y vamos a decir que este nuevo valor que nos está llegando va a ser el valor interno. ¿Ya? Le voy a cambiar a poner más underscore, me gusta. Ya. Para que nos demos cuenta que es este valor que está acá. Ya. Esa función la vamos a dejar acá para que el name subject, o sea, para que alguien que instancia esta función pueda modificar su valor interno. Bacán. Si nos vamos al código, le damos name subject. ¿Qué tiene? Tiene una función que se llama changeValue. Vamos a agarrar una función para modificar el valor, o sea, para ver el valor actual. Entonces también vamos a tener un function getValue y ese getValue nos va a devolver
el valor que tenemos acá. Esa función también la vamos a meter acá. Así que tenemos, digamos que nuestro getter y nuestro setter. ¿Ya? Entonces, si vamos al name subject y le decimos, oye, ¿cuál es tu current value? Nulo. Ya. Pero si queremos cambiar el valor, y le podemos poner, no sé, más HB, y volvemos a ejecutar el valor, ahí está el valor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un change value, tenemos que avisarle a la gente que cambió el valor y pasarle esto. ¿Ya? Entonces, ejemplo, caso de uso. Digamos que tenemos guardado en este valor, en este subject, el estatus de la conexión a Internet. Entonces, hay ciertas partes de la aplicación que quieren dejar una funcioncita cuando cuando esto cambie. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuál es el valor que tiene y cuando esto pase a un estado en particular, quiero ejecutar una función. ¿Ya? Entonces, ahora todavía no, en nuestro objeto nameSubject, no tenemos no estamos exponiendo ningún método, ninguna API para agregar funciones a cuando cambie. Solamente tenemos estas dos funciones. Entonces, internamente, vamos a crear una colección, un arreglo, un set. Le voy a poner un nombre súper semántico, pero después lo podemos refactorizar. Entonces, esto va a ser una function list to execute when my value change. Ya, eso es lo que es esta lista o este set. Entonces, si nosotros vamos al cambio, tenemos que notificarle a todos los compadres que están metidos acá, a toda esta colección. Podría ser un arreglo también, ¿ya? Digamos que eso es la estructura. Entonces vamos a decir, después que yo cambié mi valor, tengo que ejecutar todas las funciones que están acá en esta lista. ¿Ya? Entonces vamos a decir, por cada función que está acá, yo la voy a ejecutar y le voy a pasar ese valor que es el nuevo valor. ¿Ya? Entonces, por cada función que esté dentro de esta lista, yo voy a ejecutarla, la voy a ejecutar y como parámetro le voy a pasar ese valor. ¿Ya? Con esto nosotros estamos haciendo el notify. Si vemos de nuevo acá, este notify observers es que por cada observador que yo tenga en la colección voy a llamar su función update. Pero esto es como decir que en vez de que guardemos una función, guardemos un objeto, vamos a hacerle const observer, que tenga una función, adentro tengo un objeto que sea una función. Ya, esto es lo que está diciendo el ejemplo. Nosotros acá le estamos pasando la función directamente. Guarda la función. No quiero guardar el objeto para que tú del objeto ejecutes efectivamente el método update. Nosotros estamos diciendo, toma la función y ejecuta la función. No toma un objeto y ejecuta el update del objeto. Pero digamos que digamos que es lo mismo. Bacán. Tenemos el mecanismo para notificar. Pero todavía no tenemos a nadie a quien notificarle. Si nosotros em, Si nosotros vemos acá, vamos a estar recorriendo esta lista, pero esta lista va a estar vacía. Entonces tenemos que tener un mecanismo que nos permita que desde afuera, cuando alguien utilice este name subject, que pueda agregar alguna función para que nosotros notifiquemos. ¿Ya? Vamos a crear la carga. Vamos a hacerle function, add function. Y esta va a agarrar una función y vamos a agarrar este function to execute when my value change y le vamos a agregar esa función. Esta función también tenemos que devolverla como API acá. Entonces con esto vamos a poder agregar funciones que se van a ejecutar cuando el valor cambie. ¿Ya? Vamos a probar esto. Nos vamos al name subject, ya tenemos nuestra API para poder interactuar con el sujeto. Entonces le vamos a decir, oye, sujeto, quiero que agregues una función. Ahora, acá podemos tener distintas formas de agregar una función. Podemos agregarla como una función anónima, o sea, digamos que acá el parámetro le pasamos la función al tiro. Podemos decirle console log new name y le pasamos el name que va a estar acá.
Ahora, ¿de dónde viene este parámetro? De acá. Él va a agarrar esa función y le va a pasar ese parámetro. Es un poco lo que pasa como cuando ocupan un event listener y le pasan la función como referencia. Tú no tienes que decirle, agarra el evento. Si tú le pasas la referencia, él va a meter el evento como uno de los parámetros. Bacán. Podemos, vámonos acá. Podemos agregar esta función así, como de forma anónima. También podríamos tener una función creada y poder decirle, no sé, print, va a recibir un nombre y vamos a decirle console warn. Entonces también podríamos tener y decirle print. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un parámetro. ¿Ya? Entonces, si volvemos al objeto, el objeto está pidiendo una función para que tú la guardes. Ahora, si tú le quieres pasar esa función con la estructura de función o como una función anónima o solo la referencia, dale bien. Bacán. Entonces, si nosotros seguimos acá y guardamos, significa que esta función ya está dentro de la colección. Cada vez que yo ejecute, cada vez que yo haga un cambio, cada vez que yo ejecute el change value, va a cambiar el valor y va a ejecutar todas las funciones que estén ahí. Y dentro de eso es nuestra función que acabamos de agregar y le vamos a pasar este valor. Entonces, si yo cambio el nombre, le digo al namesub, oye, ¿sabes qué? Cámbiate el nombre. Debería ejecutarse esa función que hace un print en el console log que dice new name, el valor. Entonces acá le vamos a poner a y acá se está ejecutando la función. Entonces cambiamos el valor y ejecutamos las funciones que están acá dentro. ¿Ya? Vamos a... Voy a guardar esto y ya ahora que estoy refrescando, acabo de registrar dos funciones, ¿ya? El print y esta función anónima. Entonces vamos a tener dos funciones en la colección. Entonces si yo me voy al name subject y cambios, deberían ejecutarse dos funciones. Entonces vamos a ponerle otro nombre. Y tenemos las dos funciones. Uno, que es el new name, que es el que está acá, y tenemos el print, que hace este console warn, que está acá. Entonces, con esto nosotros podemos estar atentos a cambio de ciertos valores, ejemplo que por lo general en state de tu aplicación puede que tú quieras ejecutar algo de inmediato cuando el usuario está online o offline, o cuando el usuario digamos que está autenticado, el estatus de la autenticación cambia, si está login o si está logout, si entran a aplicaciones como convertidores de texto, como que el texto va entrando y va saliendo en otro lado con algún formato diferente, vamos a hacer un ejemplo así. Pero acá lo importante es observar un valor y actuar basado en el nuevo cambio de ese valor. ¿Qué nos falta acá? Nosotros agregamos funciones, pero no tenemos un mecanismo para quitarlas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí agrego un montón de funciones y cambio el valor del nombre en el subject, se van a estar ejecutando todas estas funciones, porque todas estas funciones están adentro. ¿Ya? Esto, a ver, como que el tema no es que haya muchas funciones. El tema es que solamente estén las funciones que te interesan. Porque digamos que yo estoy en una página donde me interesa el valor, pero si después cambio de página y no me interesa el valor, estas funciones van a seguir estando dentro del software y se van a ejecutar igual. Entonces puede que de estas 100 funciones, solo en la página necesitemos dos, que son los componentes activos que están escuchando ese nombre, pero si tú cambiaste de página y no limpiaste, o no te desuscribiste, o no sacaste tu función del subject, el subject no tiene cómo saber que una función hay que ocuparla o no. Él dice, cambié mi valor, cambio estos datos, cambié mi valor, cambio estos datos. Si han trabajado con Angular, es común que les digan, desuscríbanse en el onDestroy. ¿Por qué? Porque si no van a generar memory leaks. Esto es el memory leaks. Vas a estar consumiendo recursos y digamos que esto en particular es una ejecución simple, es un console log.
Pero si después tú de eso estás haciendo peticiones HTTP basado en ese valor, y si estás escuchando más eventos, si estás haciendo algún procesamiento, la idea es que solamente sean eh, los que correspondan al estado en el que esté la aplicación, no estados anteriores que quedaron ahí pendientes y que nunca se limpiaron. Entonces, todo ese código se va a ejecutar aunque no haya referencia al DOM, o que no haya nada de lo que estaba anteriormente, esto sigue estando en el subject. Entonces, por eso es importante desuscribirse. Entonces, vamos a desuscribirnos. Tenemos que exponer acá, el subject tiene que entregar un mecanismo que también nos permita sacar la función cuando no la necesitemos. Entonces, esta función la vamos a agregar acá. Cuando agreguemos la función, le vamos a devolver la función para que se salga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolverle un objeto. ¿Y ese objeto qué va a hacer? Va a tener adentro una función que va a decir remove function. Y ese remove function va a decir, oye, de la lista que hay, elimina esta función que me pasaste. ¿Ya? Y esta remove function se la vamos a meter acá. Remove function. Okay. Entonces, vamos de nuevo. Esto lo voy a copiar nomás. Ya. Tenemos este name subject y queremos agregarle una función. Digamos que está vacío, pero esto, bueno, ejecutemos este. Ya, este print ya está en el contexto. Si nosotros buscamos print acá, esta función ya está adentro, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, oye, agrega esa función. Sí. Cuando yo le dé enter, esta función, este add function, va a devolver algo. ¿Ven? Va a devolver el remove function. Entonces yo eso lo tengo que guardar en una variable. Si yo hago esto, ya no tengo cómo volver a eliminar esa función. Entonces por eso hay que eh, vamos a ver el ejemplo ya ahora que agregamos una función y no agarramos su forma de removerla. Acá se llaman las suscripciones. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle print subscription o log subscription. Cualquier nombre que usted quiera. Subscription. Y esto va a agarrar lo que me devuelva el add. Entonces, nameSubject.addFunction le vamos a poner de nuevo el print. Si yo hago un print del log, voy a poder ver ese mecanismo que me permite desuscribirme o remover mi función de esa lista. Entonces, a ver, cambiemos el nombre para ver cuántos suscriptores tenemos o cuántas funciones tenemos adentro. Entonces, vamos a cambiar el valor, el punto change value. Ya, ¿qué tenemos? Tenemos dos. Tenemos este, que agregamos el print, y tenemos un undefined. Ah, no, este es el undefined del otro, ya, sorry. Lo siento, porque acá estamos eliminando la referencia a esa función. Vamos a agregarla desde cero. Saquemos este, solamente. Ya, vamos de nuevo, un ambiente limpiecito. Ya, vamos a decir name subject .add function. Ya. Aquí vamos a recibir el nombre y vamos a hacer un console log del nombre. Entonces vamos a decir que esta es la función 1. Nuevamente, no estamos agarrando el valor. Lo agregamos, la función me devolvió este objeto, pero no hice nada con el objeto, lo perdí. Ahora vamos a agregar esa suscripción porque no, digamos que somos otra parte de la aplicación que sí se está suscribiendo de forma correcta. Entonces vamos a decirle vamos a llamarle de subscriptions. A ponerle name subscription. ¿Ya? ¿Y qué va a tener? Va a tener lo mismo. Name subject.add function. Y vamos a agarrar otra función que va a recibir el mismo nombre, pero este va a ser
un console log que se va a llamar fn2 y va a hacer print del name. Bacán. Si nosotros cambiamos nuestro nombre, change value, le ponemos un AA, tenemos dos funciones, las dos funciones que están ahí. Si yo, por alguna razón ya no me interesa, el componente se destruyó, la página se fue, y no quiero seguir ocupando esta suscripción, no quiero que esta función ya no se ejecute cada vez que hay un cambio, vamos a suscribirnos, vamos a decirle name subscription punto remove function. Listo. Entonces, cada vez, ahora si yo vuelvo a cambiar esto y le pongo bbb, solamente estoy ejecutando la función 1 con el nuevo nombre. La función 2 ya no va a estar dentro de la lista de cambios. Entonces, esa es la forma correcta de utilizar un observer. Cuando ocupen una librería les va a pasar lo mismo. ¿Ya? Se suscriben, se desuscriben. Entonces, ahora vamos a cambiar esta implementación, o vamos a leer el diagrama mejor. Entonces, el subject tiene un observer collection. Ese observer collection es esta lista que tenemos acá, nuestro collection. Tiene que registrar un observer o registrar una función, que es nuestro add function. Digamos, vamos a ir poniéndole acá observer collection. Este es register observer. Unregistered observer es el que tenemos acá adentro. Unregistered observer. Y tenemos que notificar a los observers cada vez que hay un cambio. Entonces, cada vez que hay un cambio, tenemos que hacer un notify de los observers. Eso es. Entonces, estos nombres también se ocupan librerías como RxJS. Se llama subscribe. Entonces, hay un método que se llama subscribe. Y en vez de que este sea unregistered, va a ser un unsubscribe. Y acá, en vez de que sea un change value, va a ser un next. Entonces vamos a crear vamos a ponerle este subject 2, pero si tuviésemos que implementar este mismo diagrama, ¿cómo lo implementamos? Ya sabemos cómo funciona, solamente vamos a ocupar lo mismo, no. Ya. Entonces, ejemplo, vamos a comprar una función que se llame subject. Bacán, vamos a tener nuestro valor interno igual. Vamos a tener una colección que se va a llamar observer collection. Observer collection va a ser un new set. Bacán. Vamos a tener una función que se llame register observer. Register observer. Esto va a recibir un observer y lo va a agregar a la colección de observers. Ahora, en el registro también vamos a devolver el onRegister. Entonces vamos a crear una función que se llama onRegisterObserver, que lo que va a hacer es que va a agarrar de esa colección y vamos a eliminar ese observer que le usamos cuando lo registramos. Y vamos a devolver ese onRegisterObserver. Aparte de eso, ya tenemos la colección, tenemos el registro, tenemos el desregistro y nos falta la notificación. La notificación tiene que venir en el cambio. ¿Ya? Entonces, aparte de tener este registro, tenemos que exponer una función que nos permita cambiar el valor. Entonces, un new value. Ese new value va a cambiar el valor interno, value igual al new value. Acá, y acá es donde viene el notify. Entonces vamos a crear una función que se llame notify observers. ¿Qué hace este notify observer? Vamos a meterlo acá. Notify observers. Se va al observer collection y por cada observer que haya, lo vamos a hacer igual que está en el diagrama ya. Este es el notify, un for each. Por cada observer en la colección, for each. Vamos a llamar la función update del observer.
Entonces vamos a decirle observer.update. ¿Y qué le vamos a pasar? Nuestro valor. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que hicimos acá. La única diferencia es que cuando tengamos que registrar un observer, vamos a este subject 2 lo voy a pasar para arriba. Entonces ya no, bajo esta forma que lo creamos, ya no podemos pasarle una función, tenemos que pasarle un objeto y ese objeto va a tener una propiedad que se va a llamar update y ese update se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, voy a crear el mismo name subject. Va a ser igual a la ejecución del subject, que es este nuevo que creamos. El 2 fue el que hicimos al principio. Vámonos de nuevo acá. Si vemos este name subject. Sorry. ¿Por qué no? Porque no estamos devolviendo los métodos. Tenemos que devolver el registro y el cambio. Entonces, ya puedo registrar, que es este add function que teníamos nosotros acá arribita. ¿Qué más tenemos acá? El get value, eso nos falta. Pero digamos que es agregar función o registrar y cambiar valor. Registrar el observer y cambiar el valor. Entonces este name lo que tiene es un cambiar valor. Ahora, los valores que reciba va a ser lo mismo, pero o sea, ejemplo, yo puedo cambiarle el valor a esto, change, pero no, se ejecutó el notify observer, pero no hay nada, la lista está vacía. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos que crear un observer o un objeto que tenga una propiedad que se llame update y que ese update sea una función y esa función va a recibir el nombre y vamos a hacer algo con eso. Entonces, vamos a decir algo, le vamos a llamar concrete, que si vamos al diagrama, esto es, estoy creando un objeto que se llama concrete observer A, que va a ser esa función específica o ese objeto específico que va a ser algo específico, y por eso se llama concrete, diferente a esto. Entonces, este va a ser algo, ejemplo, el A va a imprimir en consola, pero el B va a modificar el DOM y el C va a modificar el state. Todos son funciones independientes que vamos a ir ejecutando. Entonces, si volvemos acá, vamos a darle concrete observer A, que va a ser un objeto, y ese objeto va a tener una propiedad que se llame update, que va a ser una función que va a recibir este nuevo nombre. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer un console log, le vamos a poner observer A, y vamos a imprimir el nombre. Ya, tenemos el observer, pero todavía no lo metemos en el sujeto. Entonces vamos a decirle, oye sujeto, regístrate un observer, que va a ser el concrete observer A. ¿Qué nos pasó? No agarramos la de suscripción del observer A, así que esta suscripción va a quedar ahí de por vida. Si nosotros cambiamos el nombre, vamos a poner ZZZZ, tenemos que el observer A esté ejecutando esto, ya no nos vamos a poder desuscribir. Eso es un poco la mirada. Nuevamente, si queremos agregar otro observador, tenemos que guardar la referencia para poder sacarlo. Otra nomenclatura común, y bueno, con eso terminamos el tema del diagrama, vamos a ver un caso de uso ahora. Pero en las librerías, o por lo menos si están en Angular, esto en vez de registro se llama subscribe. Entonces vamos a ejecutar digamos que este era el 1, este es el 2. Vamos a ponerle UML, este es como el semantic, y vamos a crear otro subject que va a ser el subject 3, que vamos a ocupar los nombres que ocupan esta librería. Entonces, nuevamente tenemos un valor que está vacío. Podemos acá ponerle collection to notify, pero no estamos notificando. Podemos ponerle to execute. Va a ser un new set.
Y las funciones son las que cambian el nombre. Pero entonces esta se llama subscribe. Y vamos a agarrar una función. La función, entonces vamos a irnos a la colección, vamos a agregar esa función. Aparte de eso, vamos a tener una función para unsubscribe. ¿Y qué va a tener? Va a tener una colección, pero esta vez la vamos a eliminar. ¿Sí? Y vamos a devolver ese unsubscription. Vamos a devolver esta función para que se pueda desuscribir a esto. Otra metáfora también que se ocupa es como cuando tú estás en un newsletter y te suscribes y te suscribes. ¿Quieres recibir notificaciones o ya no quieres recibirlas? Em, esta función para cambiar el valor la llaman next, porque es el next value, el valor siguiente que va a tener esto. Entonces vamos a ponerle acá next value, pero lo que hace esto es como el change, va a modificar el valor actual. Entonces el valor actual va a ser igual al next value. Y después vamos a ejecutar todas esas funciones que están en el collection. Es decir, por cada uno de estos vamos a ejecutar una función y esa función le vamos a pasar el valor. También tenemos que devolver estas funciones para que puedan interactuar fuera del sujeto. Entonces vamos a decirle subscribe, next. Acá también podríamos tener un function que si están en ocupan RxJ se llama getValue y nos va a devolver el value. Y ahí está. A ver, vámonos al RxJS subject. Vamos a ver qué dice. Te suscribes y en el next, que es esa propiedad, o sea, es cuando cambie el valor, vamos a ejecutar el observer A. Y esta es otra suscripción que va a ser el observer B. Entonces, cuando yo hago un next, significa que estoy cambiando el valor. Primero es 1, el próximo valor es 1, el próximo valor es 2. Y acá está cómo se imprime esos valores. ¿Bueno? Pero esto es todas estas palabras raras y cosas que de repente tienden a confundir. ¿Ya? También están los behavior subject. Ah, bueno, acá está guateando porque le puse subject tree. Pongámosle subject tree. Ya listo. Entonces, si nos vamos al name subject, ahí está. La suscripción, el next y el get value. Vamos a hacer un ejemplo cortito. Eh, acá yo me importé esta librería que es para interpretar Markdown. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un div acá, un text area. Vamos a ponerle un ID que se llame sí, Markdown syntax input. ¿Ya? Acá vamos a escribir en Markdown y lo que queremos ver acá son dos cosas. Una, el preview, cómo se ve esto en Markdown. Y lo otro es qué es lo que está debajo de ese Markdown. Como que, cómo se crea ese preview. Entonces, acá vamos a tener uno. Eh, ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a ponerle un div acá. Y este div va a tener acá, vamos a tener un h2. Acá vamos a tener un display flex. Acá vamos a poner un gap de un rango. Ya. Y acá vamos a poner un h1 que se llama observer pattern use case. Bacán. Entonces acá tenemos el Markdown input. Eh, acá vamos a tener el inner content. Y ese inner content lo vamos a tener un pre. ¿Ya? Y este pre le vamos a poner un Markdown inner content. Y vamos a tener el preview.
Markdown preview. Markdown preview. Bacán. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerle acá Markdown input. ¿Ya? Vamos a agarrar esos valores. Entonces vamos a agarrar el Markdown input, el syntax input, que va a ser document.getElementById, y va a tener el Markdown syntax input. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la referencia a los dos outputs. Entonces podríamos decir Markdown inner content. Y también podríamos tener, o sea, vamos a tener el Markdown preview. Ya, bacán. No hay nada, ya listo. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Queremos suscribirnos a eso. Entonces, vamos a suscribirnos. Eh, vamos a llamar este inner content subscription, que va a ser el Markdown input.subscribe. ¿Y qué va a tener? Va a tener una función que nos va a pasar el input. Y este input lo vamos a parsear. Entonces vamos a decir mark. Esto es de la librería parse. Aunque podríamos crear una sola suscripción. ¿Sí? Markdown change subscription. Vamos a agarrar el inner content y lo vamos a guardar acá. Entonces, esta librería te expone una función, un objeto que se llama mark, y dentro de ese mark tenemos el parse que va a agarrar este input que vamos a dejar acá y lo va a convertir en inner y después vamos a tener el preview. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle markdown inner content.inner html, va a ser ese inner content. Y este es el preview, pero, o sea, nos falta el preview. El preview va a ser el inner HTML del inner content. Y este no va a ser el inner HTML. A ver, veamos. Veamos. Ya. ¿Qué nos falta? Nos suscribimos, pero no estamos cambiando el valor. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a decir, oye, Markdown syntax input. Cuando, cuando cambies, acá vamos a agregar el evento, quiero que agarres el Markdown input. Acá podríamos cambiarle el nombre input subject. Entonces, cambia el valor o next, porque este es el 3, ¿cierto? En el 3, esto se llama next. El próximo valor que va a tener va a ser cada vez que digite algo. Entonces va a ser el event.target.value cannot set on input. ¿Por qué no? Punto on input. ¿Por qué no puedo agarrar un input? ¿Qué es eso? On input. A ver. Vamos a agarrarlo con IntelliSense. Input. Ah, puede que no lo esté agarrando, ¿eh? Este es el ID. Va. ¿Qué me estoy haciendo?
Tengo el subject, tengo el input, cuando el input le hagan un input, a ver, markdown, syntax, input, nulo. ¿Por qué está nulo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, esto está pasando. Ahora sí, pues cabrón. Ya. Tu. Entonces, ¿qué teníamos acá? Entonces no le pongamos el listener, sino le pongamos el input. Input va a ser igual a esta función que le vamos a pasar. Bacán. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando todos los cambios y cada vez que hay un cambio en este text area, estamos actualizando el valor del subject. Cada vez que cambie ese subject, va a ejecutar toda la lista de funciones de la suscripción. En este caso es una, ¿cierto? Esto nos estamos suscribiendo a ese subject y lo estamos convirtiendo a través de la librería y lo estamos poniendo en dos lados. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo acá eh, agarro un H1, o sea, vamos a ponerle título. Ahí es lo que me tengo que cambiar acá, porque acá estamos haciendo dos previews. Entonces acá en el init.html no lo voy a poner init.html porque en HTML me está pasando los nodos. Yo quiero que agarre el inner text para ver cuáles son esos nodos. Entonces vamos a decir, como ven acá, cuando tú en Markdown defines un pound sign, un numeral, un hashtag, eso es un H1. Entonces van a ver título. O sea, acá digamos que estamos viendo cómo funciona Markdown por debajo. Entonces acá vamos a decir subtítulo, eh, title. Si acá yo hago las tres rayitas, me está creando un HR. Si acá yo digo eh, ítem A, ítem B, ítem C, esto es lo que está pasando, digamos que under the hood. Y así estamos viendo digamos que un use case sencillo y también como para aprender un poco de cómo funciona Markdown, que es básicamente una forma más sencilla de escribir HTML. Así que listo, listo. Terminamos con este patrón, vamos a ir con más patrones. Eh, listo, bacán. Así que, chao, nos vemos. ¿Dónde está el botón? Ahí sí, ya. Nos vemos.